¿Es Pakistán un país seguro? Seguramente hayas oído dos versiones. La primera es la de los ministerios de exteriores de tu país, en sus recomendaciones de viajes que te van a decir evita cualquier tipo de viaje a Pakistán salvo que sea totalmente necesario, si vas a Pakistán te van a matar, es muy peligroso, terrorismo, etc. La otra versión es la de los influencers que a lo mejor visitan Pakistán y te van a decir que es un país súper seguro, que no pasa nada, que si eres mujer no vas a tener ningún problema, etc. Así que, ¿cuál de estas dos versiones es la correcta? Bueno, es cierto que la opinión de los influencers hay que cogerlas con muchas pinzas, especialmente si son influencers grandes, a veces están sponsorizados por los gobiernos de los países. Y aunque no estén sponsorizados, normalmente los influencers van con touroperadores, drivers, guías que les solucionan los problemas dentro del país. Con esto no quiero decir que un influencer no sea capaz de viajar solo a Pakistán. Simplemente desde el punto de vista del negocio es mucho más eficiente ir con un touroperador que te va a llevar a los sitios mucho más rápido, te va a solucionar todos los problemas, que hacer un viaje de manera independiente en la cual te vas a tener que arreglar tú todo. Básicamente, utilizar touroperadores hace que te puedas centrar en la creación de contenido al 100%. En lugar de estar preparando a ver qué autobús voy a coger mañana, en qué hotel voy a dormir. Ahora bien, también es cierto que es que los ministerios de exteriores son unas auténticas madres. Parece que cualquier sitio del mundo es súper peligroso, que no deberías ir, poco menos que no deberías de salir de tu casa o ir a los países occidentales. No obstante, si vamos a datos estrictamente objetivos, Pakistán sufre entre 15 y 20 atentados terroristas al año. Si bien la mitad de ellos suceden en Balochistán, que es una provincia que está al oeste, limita con Irán y es muy problemática, y no está permitido a los extranjeros viajar, salvo que vayan en tránsito desde Irán a las zonas seguras de Pakistán. Pero la otra mitad de los atentados pues suceden en ciudades a las que posiblemente vayas a ir, como Karachi, Lahore, etc. Y muchos de estos atentados tienen gran cantidad de víctimas. Además, es cierto que algunos de estos atentados pues el objetivo son extranjeros. Este año en Karachi hubo un atentado que dejó varios muertos del Instituto Confucio de China, chinos. El Instituto Confucio es el equivalente al Instituto Cervantes español y el atentado, creo que fue un atentado suicida de una mujer, iba dirigido a ellos, a los chinos que trabajan allí. También ha habido en Lahore algún atentado dirigido a equipos de cricket nepalíes, es decir, como extranjero puedes ser un poco vulnerable en Pakistán. Ahora bien, los lugares que yo he visitado, si soy sincero, a mí sí que me han parecido muy seguros. He visitado de momento Islamabad, la capital, he visitado la provincia del Baltistán y he visitado el Valle del Hunza, la carretera del Karakorum. Especialmente este último, la carretera del Karakorum, es un sitio que a mí me parece absolutamente seguro. Es casi imposible pensar que pueda pasar algo aquí. Además, los habitantes que viven en esta región son mucho más liberales, son ismaelitas, es decir, no hay generalmente personas radicalizadas que son normalmente las del PPT, que es el partido talibán de Pakistán. Normalmente no están en esta zona, sino están más en las zonas del oeste del país. Igualmente, la ciudad de Islamabad, la capital del país, realmente es muy segura. He andado por la calle de día, de noche, a todas horas, por todos los distritos. No hay ningún problema, tampoco hay problemas de carteristas, ninguna situación que me haya dado mal rollo en general o que mi sentido común haya dicho ten cuidado aquí. Asimismo, Baltistán, lo mismo. Es muy seguro, no he visto que haya ningún problema. Además de los lugares mencionados, fui a Lahore, que si bien es segura, diría que no tanto como los lugares anteriores, ya que tanta densidad de gente supone cierto riesgo de robos, y también visité Peshawar. Peshawar es una ciudad considerada peligrosa, y es cierto que hay afiliados al Estado Islámico viviendo en esa ciudad.
Si vas a viajar a Peshawar, mi consejo es que mantengas un perfil bajo e intentes pasar desapercibido. Si puedes, viste con ropa tradicional pakistaní. Otro consejo es, intenta no estar mucho tiempo en el mismo sitio, especialmente si una marabunta de gente empieza a hablar contigo. Estos consejos son lo contrario que hice yo, ya que yo iba por la ciudad grabando y hablando en idioma extranjero. Pero si no eres youtuber, creo que es lo más sensato, el perfil bajo. Si quieres maximizar tu seguridad, puedes ir con un guía. Ahora bien, que no haya problemas de terrorismo en estas zonas no quiere decir que Pakistán sea un país seguro. Hay que tener cuidado en Pakistán con varias cosas. La primera sería tener una intoxicación alimenticia, que es muy común en Pakistán. A mí de momento no me ha pasado, llevo aquí 3 semanas y de momento no he tenido problemas, pero es parecido a la India. Mucha gente tiene problemas estomacales y la higiene en los restaurantes es relativamente cuestionable. Otro problema puede ser el mal de altura en el norte de Pakistán. Estas regiones están de 2.000 a 5.000 metros de altitud, con lo cual puedes tener problemas con el mal de altura y tienes que venir preparado para saber que es una posibilidad. Si te encuentras mal, el truco está en bajar de altitud rápidamente y beber mucha agua. El mayor riesgo que yo le veo a Pakistán son realmente las carreteras. Las carreteras de montaña en el norte del país son realmente muy malas. Se dice que la gente conduce aquí de manera muy suicida. Yo tampoco creo que conduzcan tan mal, pero la condición de las carreteras muchas veces no están asfaltadas y están al lado de barrancos. Es claramente un peligro. El tema de la seguridad vial sí que es un peligro en Pakistán. Otro de los peligros de Pakistán serían las catástrofes naturales. Pakistán, como muchos países asiáticos, sufre fenómenos naturales adversos. De hecho, este año 2022, supuestamente Pakistán ha sufrido las peores inundaciones de su historia. Y de hecho yo lo he visto en algún hiking que me he encontrado que el puente que iba a cruzar estaba destruido y he tenido que cortar el hiking. Entonces, las catástrofes naturales también son habituales aquí en Pakistán. Otro gran peligro de Pakistán sería al hacer senderismo o hiking. Los senderos suelen ser de gravilla que escurren muchísimo y los senderos normalmente están mal mantenidos. Por lo tanto, si no eres un especialista en el tema del senderismo, ten cuidado cuando vayas a Pakistán. Intenta llevarte unos zapatos que sean lo mejor posibles y ve con precaución. Y bien, bueno, es evidente que si quieres un país donde el riesgo de terrorismo sea cero, Pakistán no es tu país, porque además la seguridad aquí es muy cambiante. Una zona que es segura hoy puede convertirse en insegura de aquí a unos días. De todas maneras, la filosofía es que no hay mayor riesgo que no correr ningún riesgo. Es posible que una persona se sienta muy segura en su trabajo de oficina, sentada con su culo en la misma silla 8 horas al día, pero a lo mejor sus arterias no piensan lo mismo. A lo mejor no es tan seguro estar 8 horas sentado en la misma silla como una persona podría pensar. Así que yo creo que siempre es conveniente correr algún riesgo. No obstante, espero que el vídeo pues, os haya gustado. Espero haber aclarado los peligros de Pakistán, al menos como yo los percibo. Mi opinión, desde luego, no es una opinión oficial. La opinión oficial es la de los gobiernos. Y nos vemos en el próximo vídeo.